Y ahora, continuando con lo visto en la clase anterior, vamos a ver cómo multiplicar formas diferenciales. Y esto va a formar un álgebra que se conoce como el álgebra de Grassmann o el álgebra exterior. Entonces vamos a ponerle a este capítulo el producto, el producto exterior, que se conoce también como el wedge o producto cuña. Pero en español es común que lo encuentren como el producto exterior, igual en inglés. eh, es común tanto el producto exterior como el wedge. Lo que vamos a hacer es considerar el producto de formas diferenciales. Entonces, como hemos aprendido, dado el espacio Rn, dado el espacio Rn, tenemos, voy a representarlo así. No sé, y hay un montón de ejes, digamos, por acá, el xn. Esto, los elementos de este espacio, como ya he mencionado muchas veces, son los puntos. Y ahora, este espacio es isomorfo al espacio tangente. Entonces, en cada punto de este espacio, yo tengo una copia exactamente igual de Rn, pero los elementos de ese espacio van a ser los vectores. Y entonces hemos visto que en cada punto de ese espacio nosotros tenemos el espacio tangente asociado, que es una copia del mismo Rn. Entonces, ¿qué significa eso? Que en cada punto de Rn tengo un Rn, pero los elementos ahí son vectores. Y como hemos demostrado, la base está dada por las parciales. Entonces, porque de hecho lo que encontramos es que los elementos de la base eran las parciales con respecto a las coordenadas que teníamos. Entonces, justamente eh, se me olvidó la palabra. Esta asociación viene del hecho de que tanto el Rn como el espacio tangente son el mismo. Y esto también no lo demostramos, pero este espacio es isomorfo también al espacio dual. Entonces el espacio dual se ve exactamente igual que el espacio Rn. Perdón, aquí siguiendo la notación sería un parcial con respecto de n, o sea, un montón de direcciones, digamos, en el espacio Rn. Y acá tendríamos también en el punto P el espacio de formas diferenciales, que es isomorfo a estos de acá. Entonces, donde este no es igual que este, sino que estas son bases duales. ¿Cierto? Entonces, estos isomorfismos son los que permiten pensar un vector dentro de una variedad Rn, permitiendo tomar las derivadas direccionales, en esencia. Eh, ¿Qué más hemos revisado hasta aquí? Que, o sea, en cada punto, más bien en la base del espacio tangente a Rn está dado por estos vectores. Digamos, y aquí, para ser más específico, debería de poner en qué punto está. Y como tengo n dimensiones, tengo n de estos. O sea, en esencia esto es parcial uno, parcial 2, bueno, con la notación que estoy poniendo en el punto P, parcial 2 en el punto P, parcial n en el punto P, que es lo mismo que parcial con respecto de x1 en el punto P, parcial con respecto a xn en el punto P. Y esto, abusando de la notación, pues simplemente lo ponemos de esta manera.
Entonces, esta es la base del espacio tangente. Ahora, en cada punto también de Rn tenemos el espacio dual o el espacio cotangente. Y entonces la base de ese espacio cotangente pues son estas diferenciales como ya vimos. Entonces esto también cuando ven el punto P, digamos este de x y en el punto P o f en el punto P, entonces significa que es la función evaluada en el punto P. Lo mismo aquí, cuando pongo esto, esto significa que es la de x y evaluada en el punto P. Y lo mismo para las derivadas parciales. Digamos, están evaluadas en el punto P. Entonces esto es lo mismo que puse acá. Ya no lo voy a escribir todo, abusando de la anotación. Pues no se pone el punto de aplicación, pero se tiene en mente que todo esto es en cada punto del espacio Rn. Entonces el isomorfismo es una función, bueno, y estas dx y son funcionales lineales sobre el espacio Rn. Funcionales lineales sobre este espacio. Entonces, el isomorfismo que tenemos es decir, existe una función que va del espacio tangente Rn a Rn, digamos una función, no sé cómo ponerle, bueno, es alfa. Tal que, digamos, o al revés voy a ponerla, que tiene como más coherencia, que va de Rn en Tp de Rn. Entonces no le voy a poner alfa porque ya lo usamos para las formas diferenciales. Vamos a llamarle, no sé, una función i. Entonces a cada punto de Rn yo le asocio. Ah, ya sé cómo le vamos a poner. Vamos a ponerle b. Entonces a cada punto del espacio yo le asocio la función b de p, que es justamente el vector tangente a Rn. Entonces, y esta cosa es un isomorfismo. Entonces, ¿qué significa eso? Que esta es una función lineal y eso lo demostramos en cálculo 3 y se puede demostrar fácilmente con lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, y también para ver el isomorfismo entre el espacio tangente y Rn, pues sería dar una función que va de Rn al espacio tangente de Rn, tal que a cada punto P le asocio la forma alfa de P, que es esta alfa sub P chiquita. Entonces, este también me da un isomorfismo entre el Rn y el Tp estrella de Rn, lo cual me da el isomorfismo entre todos los espacios, como hemos puesto aquí. ¿De acuerdo? Y entonces vimos que eh, esta función, o sea, estas formas, lo que hacen es comer vectores tangentes y darnos un número real, ¿cierto? Entonces, dado un vector tangente, esta b de p en b, que definimos como la alfa, digamos, su p que ya no le voy a poner, aplicada a b, como un producto interno. Y de hecho, esta función, producto interno, realmente se puede definir también como la función que va del espacio dual cruz el espacio vectorial en los números reales. Entonces, este producto interno lo que hace es toma una forma y un vector y la asocia al producto interno alfa b, que es precisamente la forma evaluada en el vector b. Y entonces para hacer este cálculo, que es lo que vimos, que podemos escribir ya sea la alfa en la base, el vector b en la base, y entonces aplicar el hecho de que son bases duales y también, o sea, lo que quiero decir es que si alfa es alfa i de x y
y B es BJ parcial J, entonces este alfa evaluado en B pues sería alfa I de XY evaluado en BJ parcial J, y por la linealidad de esta cosa este BJ sale, me queda alfa I de XY por parcial J, y estas como son bases duales me quedaría BJ alfa I por delta IJ de Kronecker. Y entonces esto vale distinto de cero solo cuando estos índices son iguales, entonces aquí pongo BI alfa I, que es el producto interno. Que realmente el producto interno se tiene que hacer entre un elemento del espacio cotangente o del espacio dual con un elemento del espacio vectorial. Y también vimos que esto lo podíamos escribir, digamos, todo lo que fueran uno formas como vectores renglón, como los había escrito hasta ahora o como los escriben en los cursos de cálculo. Pero ya hemos aprendido aquí que si el vector está en el espacio vectorial, lo tengo que escribir como un vector columna, no así, porque estos vectores están asignados a los elementos del espacio vectorial. Entonces, esto también lo puedo escribir como el producto de este vector, o sea, las componentes. ¿Por qué? ¿Por qué puedo escribir esto así? Porque tengo este isomorfismo. Este. Entonces, esto me dice que el Rn es como el espacio tangente. Entonces, como este es un espacio vectorial también, lo puedo escribir en términos de una base, y entonces, al igual que como hago con esto, lo puedo escribir como una eneada ordenada. Y lo mismo este espacio vectorial que son los vectores, entonces este tiene que ir como un vector columna. Y entonces la multiplicación de esto, perdón, aquí puse mal los índices del alfa. Alfa 1 hasta alfa n por B1 hasta Bn, y entonces esto me queda por el producto matricial alfa 1 por B1. Y esto de hecho lo vieron en álgebra lineal, que era el producto interno, lo escribían de esta manera, como un producto de dos matrices. Entonces esto me queda exactamente igual que aquí, o al revés si lo quieren poner. Da igual porque es conmutativo. El producto escalar. Entonces, este es un producto interno. Ahora, eh, una, una unoforma, que ponerlo aquí, una unoforma es un elemento en un punto de Rn, es un elemento el, a ver, no, ¿cómo quiero poner esto? Ahora olviden esto que estoy poniendo, déjenme pensar un poco. Bueno, el objetivo que tenemos nosotros es encontrar el producto de formas diferenciales. Pero lo vamos a hacer no poniendo una definición de cómo se multiplican las formas, que eso lo voy a mencionar cuando tengamos el producto, como lo hacen en los libros. La diferencia es que nosotros lo vamos a hacer utilizando la idea que ya tenemos del volumen que hemos estudiado en las secciones anteriores, y lo que significa evaluar una forma en un vector que me da las proyecciones del vector en el espacio en el espacio Rn o en el espacio vectorial, es lo mismo. Entonces, por ejemplo, si tomamos el espacio, vamos a tomar el espacio R3 para fijar ideas. Entonces, nosotros habíamos visto que si tenemos un vector, o sea, que podemos escribir de esta forma, o también como vamos a decirlo así, si estoy en R3 sería B1, B2, B3, y esto lo puedo escribir como B1, B2, B3. Entonces, este es un vector en un punto P de R3. Y entonces lo que vimos es que las funciones lineales, o sea, los dxis, lo que hacen es
si yo tomo dx1 y lo evalúo en el punto B, entonces esta dx1, que es el vector de la base dual, que se escribe exactamente igual que la base original, pero como un vector renglón, lo tengo que multiplicar por el vector B. O análogamente puedo escribir B como esta forma y entonces el único que, bueno, ahorita lo hago. Entonces esto me queda B1. O también puedo hacer como dx1 en B es igual a dx1. Pongo estas formas para que se acostumbren a hacerlo. Entonces me queda así, como es lineal, saca este escalar que es BI y me queda dx1 evaluado en la parcial iésima. Entonces, esta es una delta de Kronecker. Me queda BI delta 1i. Y entonces solo va a sobrevivir el término cuando i sea igual a 1. Entonces este me queda como B1. Porque justamente ahí delta 1, 1 es igual a 1. Y luego delta 1, 2. Eso sería 0. Y delta 1, 3 sería 0 también. O sea, lo que quiero decir es, si no ven esto muy claro, que aquí tengo que hacer la suma sobre el espacio que estoy trabajando, que es 3. Entonces esto realmente es la suma desde igual a 1 hasta 3 de BI delta 1i. Y entonces esto me queda B1 delta 1, 1 más B2 delta 1, 2 más B3 delta 1, 3. Y estas son 0 según la definición de la delta de Kronecker. Y esta vale 1, entonces me queda B1. Lo que se puede hacer de manera rápida, como le había puesto al principio. Entonces este el único que sobrevive es cuando i es igual a 1, entonces me queda B1. Entonces pueden hacerlo de la forma que más les acomode. Y habíamos visto que, bueno, entonces voy a poner el dx2. Entonces este me quedaría el b2. Y dx3 en el vector b me quedaría b3. Entonces estas son las proyecciones. Entonces si hago un diagrama del espacio, voy a poner el espacio tangente, digamos, en un punto P. Entonces tengo parcial 1, parcial 2, parcial 3, que es la base del espacio tangente a R3. Digamos que es una copia de R3. Por acá tengo el R3. Y en un punto de R3 pues tengo el espacio tangente que se ve exactamente igual. Y entonces si yo tengo un vector ahí, es este vector B. Entonces sus componentes, lo que me dice esto, si proyecto esto, aquí está. Entonces sus componentes son B1, pero este es la proyección de X1. Bueno, es la forma, perdón, la unoforma de X1 aplicada al vector B. Acá la componente 2, déjenme poner un poquito más grande. La componente 2, aquí, que sería B2, la puedo escribir como dx2 en B. Y la componente Z de esto, que sería B3, la puedo escribir como dx3 en B. Entonces, las formas de la base evaluadas en el vector me dan las componentes del vector. Entonces dan la proyección del vector B sobre los ejes coordenados del espacio tangente R3. ¿De acuerdo? Entonces, eso, que es algo importante que debemos notar. Entonces, ¿cómo le ponemos? Dx, vamos a ponerle así. Dxi encuentra la proyección del vector BDP sobre el eje parcial i, digamos, se tendría que ponerlo así, en P, o no ponerlo, da igual, pues ya sabemos que estamos en el punto P del espacio sobre el eje de X, y, o sea, este es el eje de coordenadas. En el espacio tangente R3. Entonces es el eje yésimo. Entonces dx1 proyecta sobre
parcial uno, entonces da esa componente. El dx2 proyecta sobre parcial 2 que es la componente y, digamos. Entonces digo la componente y porque estoy abusando del lenguaje sabiendo que son espacios isomorfos. ¿Ven? Entonces, ¿qué son las formas, estas cosas? Entonces, es una longitud. Entonces, de un vector en el espacio tangente R3, estas diferenciales aplicadas a B me dan una longitud. Entonces, realmente esto de aquí, digamos, todo esto es precisamente B1, que es igual a D de X1 evaluado en B. Entonces, las proyecciones de esto sobre el espacio tangente son longitudes. Entonces, eso es algo que es importante poner aquí. Entonces déjenme ponerlo. Entonces estas dx y evaluado en b son una longitud. O en otras palabras, es un volumen unidimensional. N volumen no dimensional. Un 2 volumen, pues, o sea, es un 1 volumen. Un volumen de una dimensión. Un 2 volumen, pues sería un área. Un 3 volumen sería el volumen. Un 4 volumen, pues un 4 volumen, etcétera. Entonces, lo que lo que vamos a encontrar es que si estas proyecciones son volúmenes en una dimensión, entonces cuando estas son unoformas, entonces cuando yo multiplique esto por esto, lo que vamos a encontrar va a ser el volumen de la proyección de este vector en el espacio respectivo. Entonces, por ejemplo, si yo multiplico esta unoforma por esta otra, entonces lo que voy a tener es un espacio dos dimensional generado por estos dos vectores. Entonces voy a estar calculando el área del paralelogramo generado por esos dos vectores en la proyección sobre el espacio respectivo. Entonces voy a encontrar un volumen dos dimensional. Entonces con lo cual eso va a significar que el producto de dos formas ya no va a ser una unoforma, porque como estamos aprendiendo aquí, la unoforma sería una longitud. Y esta cosa que hemos encontrado como el producto de esas dos me va a dar ahora un área. Entonces ese producto de esas dos ya no va a seguir siendo una unoforma porque no me queda una longitud como debería ser según lo que hemos aprendido hasta ahora. Entonces ese producto de formas va a ser un elemento del espacio tangente, no será más, perdón, un elemento del espacio tangente a R3, sino que va a ser algo distinto y eso distinto se va a llamar una dos forma. Entonces, eso lo estoy mencionando, no lo voy a escribir. Entonces va a ser una dos forma. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a... Quería mencionar algo aquí, pero no sé si hacerlo. Tiene que ver con la diferencia entre un vector y una proyección. O sea, digamos aquí en el plano, si yo tengo este vector, entonces la proyección de este vector en el plano, digamos, D1, D2, si este vector tiene componentes B1, B2, B3, entonces en el plano, va a tener componentes B1, B2, por ejemplo aquí. Y si hago la proyección sobre el plano 3, 2, pues va a tener una sombra también proyectada ahí que va a tener componentes B2, B3. Y si hago la proyección de ese vector sobre el plano 1, 3, entonces va a tener otra sombra
que va a tener componentes B1, B3. Ahora esto estaría en el punto X1, X2 de P. Dejen ponerlo así. Coma 0 en R3. Pero esto, digamos, es como un abuso de notación porque realmente tendríamos que poner B1, B2, 0 de X1 de P, X2 de P, 0. ¿De acuerdo? Y lo mismo para, o sea, y como estos de X son las componentes, esto lo puedo escribir como, perdón, estas B y son las componentes. Entonces, esto lo puedo escribir así. Entonces, no vamos a tener como mucha... no vamos a ser muy formales en este hecho. Entonces, hay veces que voy a escribir las cosas así, pero teniendo en mente que realmente son así. Entonces, igual este de aquí pues tendría componente, o sea, lo podría escribir como B1, B3, pero realmente este tiene que ser B1, 0, B3. ¿Sí me explico? Y este de aquí, la sombra sobre este espacio 2, 3, tendría B2, B3, pero realmente tendría que escribir 0, B2, B3. ¿Sí? Se entiende, creo, lo que quiero decir. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, aunque operacionalmente no causa problemas como lo han usado, yo creo, hasta ahora. Entonces, por eso generalmente no se hace la distinción esta que estoy poniendo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a regresar a nuestro problema inicial de encontrar, lo que queremos es encontrar el producto de dos formas. De dos unoformas. Y entonces estamos partiendo perdón, de una cosa geométrica, de manera inversa como se hace regularmente en los cursos de geometría diferencial o en los cursos de cálculo 4 cuando ven el tema especial de formas diferenciales. Entonces vamos a poner nuestro diagrama de nuevo, un diagrama limpio, o sea, digamos el mismo que puse aquí, pero sin tanta cosa. Vamos a ponerlo así. Entonces aquí tenemos nuestro espacio en un punto P siempre, recuerden, en un punto P. Entonces aquí en un punto P. Y vamos a pintar un vector B y un vector W. Entonces vamos a pintar nuestro vector B así. Este sea el vector B y pintamos el vector W. Pintarlo así. Entonces tenemos dos vectores. Entonces nosotros sabemos que con el determinante calculamos el área del paralelogramo formado por estos dos vectores, ¿cierto? Entonces esos dos vectores B y W pertenecen al espacio tangente a R3. Entonces digamos este es parcial 1, parcial 2, parcial 3 o E1, E2, E3, como le quieran poner. Entonces nosotros queremos saber quién es de X1 y el producto entre dos formas diferenciales se va a representar por esta cuñita. Entonces por eso se llama el producto wedge o que se cuña en español o el producto exterior, que es como comúnmente se encuentra. Entonces queremos encontrar quién es este producto. Ahora, como esta es una unoforma y esta es una unoforma, cuando yo multiplique, esta unoforma la tengo que evaluar en un vector y esta unoforma también. Entonces la tengo que evaluar en los vectores B y W. Entonces, este problema de encontrar el producto de dos unoformas va a ser similar a, ¿cómo se llama? A como calculábamos el volumen del producto de dos vectores. Entonces ya vimos que la dx1 toma el vector BDP y nos da un volumen unidimensional.
¿cierto? Entonces digamos, voy a ponerlo así muy leve, muy leve. Este se va a proyectar por acá. Entonces voy a poner las proyecciones con el color, vamos a ponerle rojo. Entonces digamos que esta es la proyección, no sé, algo así. Usted trate de hacerlo mejor en el cuaderno. Esta sería la proyección de B. Y por acá, este... déjenme hacerlo un poquito más. Así, esa sería la proyección de B. Y tendríamos la proyección de... Voy a ponerle con blanco. La proyección de W en este espacio. Entonces, no sé, algo así. Entonces, este blanco es la proyección de W en el espacio parcial uno parcial 2 y este rojo es la proyección de B en ese mismo espacio. Entonces, esas proyecciones tienen como componentes, esta como es la proyección de B, pues tiene componente B1 que es dx1 de B, ¿cierto? Y tiene una proyección en el otro eje que es B2 igual a dx2 de B. Y este, que es la proyección de W, entonces va a tener como componentes W1 que es dx1 en W y W2 que es dx2 en W. ¿De acuerdo? Entonces, esta cosa proyectada en el espacio nos va a dar el paralelepípedo este, el paralelogramo este. Entonces, este paralelogramo va a ser la proyección de este que está aquí, pero en el espacio 1, 2. ¿De acuerdo? Entonces, análogamente vamos a tener la misma idea si calculamos D2, D3, por ejemplo. Entonces, ahí voy a proyectar sobre este plano que está aquí. Entonces, ahí hago exactamente lo mismo. Proyecto los vectores B y W sobre el plano. Porque aquí esta figura, recuerden, es como si estuviera en el espacio en el cuarto. Se paran en una esquina y ahí ponen un par de escobas, digamos, y esos son los vectores. Entonces, ese par de escobas va a tener una sombra en cada una de las paredes y en el piso. ¿De acuerdo? Entonces, justamente esas sombras son las proyecciones de esto que estamos viendo aquí. Entonces, se va a proyectar sobre D1, D2, que sería el piso, D2, D3, que sería una de las paredes, y D1, D3, que sería la otra pared. Entonces, en D1, D3 voy a tener DX1, wedge DX3. En D2, D3 voy a tener DX2, wedge DX3, evaluados en el mismo vector. ¿De acuerdo? Entonces, el dx1 toma el vector b y nos da un volumen unidimensional que es esta longitud. Entonces, el producto de las dos formas se espera que nos dé un volumen en dos dimensiones porque vamos a multiplicar una longitud por otra longitud. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos haciendo es, en la figura es, tomamos los vectores b de p igual a b1, b2, b3. Tomamos el vector w de p igual a w1, w2, w3. Entonces, estos son vectores en el espacio tangente R3. Y estamos tomando las proyecciones. Entonces, tomamos las proyecciones de B y W, o B de P y W de P, sobre el plano que digamos, aquí pueden decir el plano XY. Es exactamente lo mismo, pero aquí le voy a poner así para que sobre el plano parcial 1 parcial 2 que es el plano XY debido al isomorfismo de Rn con su espacio tangente, ¿de acuerdo? Entonces, este es el mismo, el X, Y que tiene toda la vida, porque esto repito, si aquí tengo el Rn, entonces en un punto tengo una copia exactamente de Rn y es el espacio tangente, pero se ve igual que Rn, entonces
No hay distinción. Entonces, ¿qué volumen dos dimensional es ese? Es lo que vamos a ver. Y entonces la base, digamos estas cosas, las vamos, en el punto P, la vamos a escribir simplemente como parcial I. Entonces la proyección voy a escribir así. Entonces esa proyección, entonces las proyecciones son la de BDP sería, voy a ponerlo mejor, la proyección para que vaya quedando un poco más. La proyección de BDP sobre el plano D1, D2 o el plano XY es B1, B2. Entonces voy a escribirlo así abusando de la notación, pero realmente es B1, B2, 0. Pues lo voy a escribir así. Sería dx1 de B, como hemos aprendido, y dx2 de B. Y la proyección de W de P sobre el mismo plano es W1, W2 igual a dx1 W de P, dx2 W de P. ¿De acuerdo? Entonces el volumen, como estamos viendo en la figura, el volumen, en este caso el 2 volumen eh, más natural para calcular es el volumen del paralelogramo generado por estos dos vectores, por las sombras. Entonces este que está aquí, este volumen 2 dimensional o esa área, es el volumen más natural que podemos calcular. Entonces esa multiplicación de formas la vamos a denotar con el wedge. Entonces este es el producto, o este denota el producto externo o wedge en el espacio de formas diferenciales. Entonces, según lo que hemos mencionado y lo que hemos aprendido hasta ahora, es que el dx1 wedge dx2 aplicado en los vectores BDP, WDP tiene que ser el volumen del paralelogramo generado por la proyección de los vectores BDP y WDP sobre el plano de 1 de 2. Entonces, o sea, es el volumen generado por estos dos vectores, por estos dos. Entonces, el volumen generado por esos dos vectores, como ya aprendimos, eh, está dado por el determinante de la matriz. Entonces, como sabemos, dicho volumen está determinado por el determinante de la matriz formada por los dos vectores. Por los dos vectores. Entonces, y eso lo usamos para definir el wedge. Entonces, definimos según estas ideas intuitivas que dx1 wedge dx2 evaluado en BDP WDP va a ser el determinante de los vectores, o sea, de B1
B2, W1, W2, y esto es exactamente lo mismo que DX1B, DX1W, DX2DB, DX2DW. Es nuestro determinante. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos? Que el wedge o el producto exterior de dos formas va a estar definido en términos del determinante de las proyecciones del vector que tenemos. Entonces, tanto volumen, o sea, volumen, lo que queremos decir así es que volumen determinante y el producto exterior o proyecciones vía proyecciones vía formas están relacionados con el wedge. ¿De acuerdo? Entonces, en general, esto que está aquí, esta idea intuitiva nos lleva a definir lo siguiente. Como no estamos siendo muy formales en toda esta parte, porque mi objetivo es que entiendan de manera intuitiva qué es lo que está pasando. O sea, porque incluso gente que estudia geometría riemanniana o esas cosas, geometría diferencial, le ponen la definición así del wedge. Y a mucha de esa gente, si ustedes le preguntan cuál es la idea intuitiva de eso, no les van a saber responder. Porque en los cursos tradicionalmente se mete la definición directamente y en base a esa ya se empieza a trabajar. Y muchas veces no se toman como el tiempo de ver geométricamente qué hacen esas cosas. Entonces, como ustedes apenas van en cálculo 4 y después van a llevar cursos más avanzados, entonces ahí ya van a poner como les gusta, definición, el wedge tal, el teorema, tal. Entonces yo en esta parte estoy siendo muy laxo en ese aspecto. Entonces con esto podemos definir el producto de dos unoformas en general. Entonces podemos definir el DXY, no necesariamente el uno, wedge con el DXJ para BDP WDP como el determinante DXY en BDP, DXY WDP, DXJ BDP y DXJ WDP. Entonces, esta va a ser nuestra definición del producto wedge de dos uniformes, de dos unoformas. De dos unoformas como esto que está aquí. Entonces, por supuesto, esto si el I vale 2 y el J vale 3, entonces va a ser exactamente la misma idea. Ah, se me movió esto. Entonces va a ser, o sea, tener, por ejemplo, dx2 wedge dx3, pues va a ser exactamente la misma idea. Dx2 BDP, dx2 WDP, dx3 BDP, dx3 WDP. Entonces esto va a ser B1, perdón, B2, B3, W2, W3, que va a ser el volumen del paralelogramo generado por las proyecciones de B y W de P en el plano parcial 2 parcial 3. Entonces va a ser exactamente lo mismo. Entonces tomo las sombras de eso sobre este plano
Entonces eso me va a generar dos vectores y lo que estoy calculando es el área del paralelogramo generado por esas sombras, por esas proyecciones en este espacio. Y análogamente con el otro. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo numérico que ni siquiera en la tarea les puse que demuestren cosas que pude haber puesto, pero la idea no es esa, sino es que entiendan más o menos, o sea, que no más o menos, que tengan la idea intuitiva clara, que sepan hacer cálculos con estas cosas, o sea, entendiendo ya qué es lo que están haciendo y ya lo otro, cuando llegue el momento, cuando lleven el curso adecuado, ahí van a hacer como muchas cosas de cálculo cuya demostración se hace en análisis, por ejemplo, y no aquí. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos el vector b dado por 1, 2, 3 y el vector w dado por 4, 5, 6, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden ir a su cuaderno y hacer el diagrama de manera bonita. Bueno, para seguir. Puede ser x1, x2, x3, x, y, z, parcial 1, parcial 2, parcial 3 o parcial x, parcial y, parcial z. Da exactamente lo mismo. Entonces, poner así. Entonces digamos 1. No están muy grandes, voy a poner más chiquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y por acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces mi vector b sería 1,2 y eso lo alzamos 3. Entonces por aquí, entonces tengo mi vector, vamos a ponerlo por acá, mi vector b. Tengo mi vector b aquí, mi vector w sería 4, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces no sé, como por aquí, algo así. No estoy siendo muy preciso, pero ustedes en su cuaderno sí. No sé, como algo así, no sé. No se ve exactamente lo que quiero, pero bueno, me lo puse muy pequeño. Entonces, la proyección de esto acá, pues es 1, 2, 1, 2, 1, 2. Es esta. Esta es la proyección de ese vector B aquí. Entonces, ese verde es 1, 2 o lo que es lo mismo 1, 2,0. Y la proyección de W es 4, 5. Entonces justamente esta que he puesto se ve ahí como muy encimado, pero voy a ponerlo en blanquito. Es como algo así. Entonces esta es la proyección W de W. Este es 4, 5, el vector 4, 5, el 4, 5, 0, formalmente hablando. Entonces, el área de este paralelogramo formado por estos dos vectores, esa área va a estar dada por dx1 wedge dx2, evaluada en los vectores, voy a ponerlo así, bw, y esto va a ser dx1 de b, dx2 perdón, dx1 de w. Entonces siempre los vectores van haciendo dx1 de b, dx2 de w, dx1 de w, perdón, dx2 de b, dx2 de w.
Y entonces, según lo que ya aprendimos, este me da la coordenada B1. Entonces B1, W1, B2, W2. Esto, digamos, estoy escribiendo de más de aquí para acá. Puede ser directo, hacerse directo, pero... Entonces me queda 1, 2, 4, 5. Y esto me da 5 por 1, 5, 4 por 2, 8. Y me da menos 3. Entonces, esta área tiene asignado un signo negativo, ¿ven? Notar el área es menos 3, negativo. Ahora, eso no sorprende porque ya han aprendido que las áreas y los volúmenes tienen un signo asignado precisamente porque están dados en términos del determinante que tiene esa propiedad. Entonces, si nosotros calculamos dx2 wedge dx1 evaluada en BW, entonces tendríamos los vectores generados por este... Esto lo voy a poner ya de manera directa. Me quedaría... Bueno, voy a ponerlo así. Dx2 de B, dx2 de W, dx1 de B, dx1 de W. Y esto me queda como B2 W2, B1 W1. Entonces esto me queda B2, 2, 1, 5, 4. Y esto me queda 4 por 2, 8 menos 5 es igual a 3. Y entonces me queda el área positiva ahí. ¿De acuerdo? Entonces si yo pongo los vectores, este es el vector 1, 2 y pongo el vector 2, 1. Entonces déjenme ver si aquí se va a ver así como lo pongo. Con azul lo voy a poner. Entonces, si están viendo el video, siguen la discusión. Entonces, este vector es el 1, 2, que es el verde que pinté aquí. Ahora voy a pintar el 2, 1. Entonces, el 2, 1 es este. Bueno, si lo pintan bien, va a ser como simétrico respecto a la identidad. Entonces, este es este que estoy pintando aquí. Y el 5, 4 sería este vector de acá. Entonces es como la reflexión de este paralelepípedo en este otro. Entonces digamos es el mismo para el paralelepípedo. O paralelogramo, perdón. Ah, no sé, lo dibujé de una manera horrible. Así. Así, algo así. Entonces, este paralelepípedo tiene área 3 y este de aquí tiene área menos 3. Entonces realmente estos vectores son como el mismo en cierto sentido. Porque dan la misma área para los paralelogramos, solamente que uno tiene asignado un área negativa y el otro un área positiva. Entonces, esos lucen como vectores distintos, pero en el fondo no lo son, solo se están escribiendo en orden diferente. Pero realmente dan lo mismo en el sentido de lo que, o sea, en el sentido de lo que estamos calculando. ¿De acuerdo? Y lo mismo puedo hacer con las proyecciones, por ejemplo, en 2, 3 en este. Entonces, si ustedes agarran, aquí voy a medio pintar y luego lo voy a quitar. Entonces, yo proyecto sobre el 2, 3. ¿Cómo proyectaría? Pues pongo el B2, 3. Así encuentro la proyección de este B sobre el plano 2, 3. Entonces sería 2, 3 y el W sería 5, 6. 5. Entonces, este de aquí sería la sombra de W en este espacio. Y entonces ahí también puedo calcular el área de ese paralelogramo. ¿De acuerdo? Y lo mismo puedo hacer en 1, 3. Entonces en 1, 3 el área sería, para dibujar la sombra sería 1,
3. 1, 3. Entonces, este vector sería la sombra del este azul en el espacio 1, 3. Y 4, 6. Entonces este de aquí sería la sombra del W. Y entonces aquí también en este espacio calcularía el área del paralelogramo asociado. ¿De acuerdo? Entonces todos estos. Entonces tengo, a ver, puse S. Entonces puedo calcular dx2 con dx3. Y eso me daría dx2db, dx2w, dx3db, dx3w, que me va a dar las componentes b2, b3, w2, w3. Y esto sería b2, b3 es 2, 3 y 5, 6. Pues me queda 12 menos 15, me queda igual a menos 3 de nueva cuenta. Y entonces de nuevo esto pueden calcular, ya no lo voy a hacer, pero pueden ver que este me va a dar el mismo con el signo positivo. Y lo mismo puedo hacer con dx, dx1, dx3. Entonces, ¿cuál es la interpretación geométrica de esto? Pues las áreas de las proyecciones en el respectivo plano donde estoy calculando esto. Entonces esto me va a quedar B1, B3, B1, B3. Ah, perdón, B1, W1. Entonces 1, 3 sería 1, 3 y 4, 6. Menos 6 y dx3 wedge dx1 se puede calcular que es 6, positivo. Entonces, vistos todos estos ejemplos, entonces podemos observar que dxy, dxj, cuando yo intercambie esto no va a ser conmutativo, el precio va a ser un signo menos. Entonces justo porque de aquí, o sea, de aquí donde está el x2, x3, de aquí. Entonces, por ejemplo, de aquí vemos que dx1 wedge dx2 en v es lo mismo que menos dx2 wedge dx1 en, perdón, ¿por qué le puse v? En bw. Es lo mismo que menos dx2 wedge dx1 en bw. Entonces, como esto es para cualquier par de vectores tangentes, de aquí tengo que dx1 wedge dx2 es lo mismo que menos dx2 wedge dx1. Entonces, con esta cosa, el producto no es como los números reales, que es conmutativo, que 2 por 1 es lo mismo que 1 por 2, o 7 por 9 es lo mismo que 9 por 7. Aquí no, aquí 9 por 7 sería lo mismo que menos 7 por 9. Entonces es un producto que es anticonmutativo, se le llama. Entonces de aquí también vemos que dx2 wedge dx3 es lo mismo que menos dx3 dx2, y de aquí vemos que dx1 wedge dx3 es lo mismo que menos dx3 wedge dx1. ¿De acuerdo? Y esto es obvio por las propiedades de los determinantes, o sea, nosotros tenemos que dxy wedge dxj, entonces, ¿cómo? Yo no sé qué es esto así. Yo solamente sé que esto geométricamente tiene sentido cuando come los vectores. Entonces lo tengo que evaluar en dos vectores b y w. Y esto por definición es dxy en b, dxy en w, dxj en b, dxj en w. Pero esto por las propiedades de los determinantes, si yo cambio una línea, entonces cambia el signo del determinante.
Entonces esto es menos dxjb, dxjw, dxib, dxi, perdón, dxi, sí, w. Y esto por definición es dxj wedge dxi en bw. Entonces como esto es para todo bw vectores en Rn, entonces esto implica que dxi wedge dxj es igual a menos dxj wedge dxi. Entonces el producto wedge tiene la propiedad de que, entonces podemos concluir, y de hecho eso sí lo demostramos ya aquí, que este producto es anticonmutativo. Anticonmutativo porque agrego un signo cada que yo volteo el producto. Ahora, ¿qué otra cosa podemos concluir de aquí? Ah, si esta línea es igual a esta, o sea, si yo tengo que dxi wedge dxi en bw es igual a dxi de b, dxi w, dxi de b, dxi w, de las propiedades de los determinantes, como este renglón es igual que este, o esta fila es igual a esta, tengo que esto es automáticamente 0. Entonces lo que concluimos es que dxi wedge dxi es igual a 0. Entonces esto viene de las propiedades, son consecuencia de las propiedades de los determinantes. Ahora eso también lo podemos ver de la propiedad esta. Entonces déjenme poner aquí dxi wedge dxj es lo igual que menos dxj wedge dxi. Entonces también lo pudimos ver de aquí, de la anticonmutatividad. Nosotros tenemos que dxi wedge dxi, entonces poniendo i igual a j, entonces igual a menos dxi wedge dxi. Entonces solo estoy poniendo j igual a i aquí. Y entonces esto implica que como estos son, lo puedo pasar sumando acá. Digamos, o sea, formalmente hablando, tendría que tomarlo en los dos vectores, porque eso me daría un número real. Entonces esto es menos dxi wedge dxi en bw. Y entonces esto lo paso para acá sumando, tiene sentido todo eso. Entonces tengo 2 dxi wedge dxi en bw y esto es igual a 0. Entonces esto significa que dxi wedge dxi en bw es igual a 0, y como es para todo bw es en el vectores en Rn, entonces esto implica que dxi wedge dxi es igual a 0. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando hagamos un producto, por ejemplo, dx con dx, esto es 0. O por ejemplo, si tengo dx wedge dy, aquí solamente estoy con 2, pero eso se va a extrapolar. O sea, cada que yo tenga dos iguales, puedo multiplicar 3 unoformas también. Y después vemos qué significa eso. Entonces, esto como este y este es igual, con esta propiedad, o sea, ¿cómo manejaría eso? Digamos que yo tengo el producto dx, dy, dz, dx. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo sé que esta propiedad me dice que yo puedo intercambiar estos y eso va a asignar un menos. Entonces, mi objetivo va a ser menear esta hasta acá. Entonces, la tengo que menear una vez, eso va a asignar un menos. La tengo que menear dos veces y ese va a asignar otro menos. Entonces, me va a quedar más. Entonces, si lo hago paso por paso, me va a quedar dx wedge dy wedge menos dx wedge dz. Y luego cuando cambio este con este me va a quedar dx wedge menos dy menos dx, perdón, wedge dy wedge dz. Entonces este menos por menos me da más y me va a quedar dx dx dy dz, pero dx con dx según esta propiedad es 0. Entonces me queda 0. Entonces
usando la propiedad directamente, pues veo que hay uno repetido. Entonces no importa que me saque menos o más, no importa. Siempre que tenga dos repetidos, el, el producto wedge se va a anular. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué imagen geométrica de esto tenemos? Por ejemplo, de aquí para esta propiedad, déjenme guardar esto. Para esta propiedad tenemos que el área tiene asignada un signo, que geométricamente significa lo mismo que ya aprendieron en álgebra, en geometría analítica o álgebra lineal. Entonces el determinante puede ser positivo o negativo. Entonces ese signo así es un área geométrica, digamos. Entonces, lo mismo que cuando estaban en una variable, por ejemplo, y tenían esto. Entonces esta área tiene asignada un signo menos. Y esta es un área positiva, se supone. Algebraicamente, pero geométricamente esta área siempre es positiva. Entonces ese signo algebraico me dice cosas como esta, como que el área está por debajo del eje positivo X. Entonces, lo mismo acá con el paralelepípedo. Y la siguiente propiedad, que es esta de aquí, ¿qué quiere decir? Pues que yo tengo, no sé, tengo mi vector B. Déjenme pintarlo. Tengo mi vector B y lo multiplico por sí mismo. Entonces cuando hago las proyecciones, entonces me queda me queda un paralelogramo degenerado. Entonces el área de este paralelogramo es cero. Paralelogramo degenerado. Sus proyecciones generan un paralelogramo degenerado. Entonces puede ser que yo tenga un vector así, con un vector W, pero sus proyecciones sean la misma. Entonces, aunque B y W no sean el mismo, cuando yo proyecto, el producto este me da cero. Porque tienen las dos componentes en uno y en dos iguales, aunque la tercera no. Entonces, en un plano, o sea, lo que quiero decir es que si tengo B, que es B1, B2, B3, y tengo un W que tiene B1, B2, W3, entonces estas dos son iguales. Entonces, sobre D1, D2 se va a generar un paralelogramo degenerado, o sea, una línea, y eso me va a dar que el producto es cero ahí. Aunque en los otros ejes no necesariamente, porque ahí ya voy a tener la tercera componente distinta. ¿Se entiende? Entonces, eso significa geométricamente esta propiedad. Ahora, si tenemos, ¿qué más quiero ver acá? Em, si tenemos, vamos a decir, dados los vectores tangentes B y W en R3. Entonces, ¿cuántos productos posibles tenemos? Bueno, pues tenemos, como es el espacio R3, entonces el espacio dual tiene como base, en este caso sería dx1, dx2, dx3. Claro, en el punto P, pero aquí no lo estoy poniendo. Entonces, ¿cuántos posibles productos tenemos entre estas dos? Pues tenemos dx1 con dx2, que es lo mismo que dx2, wedge dx1, wedge o producto exterior, como quieran decir. Ahora, muchas veces también se omite el wedge. Y entonces, en vez de poner esto, se pone así. Pero ahora hay una cuestión porque, o sea, teniendo en cuenta que tengo este aquí, esto es menos de x2 de x1. Y cuando nosotros integramos estas cosas, ¿se acuerdan?
de una función f y veíamos el teorema de Fubini. Entonces, esta cosa no me daba un signo, como según dice esto de acá. Pero eso lo vamos a entender más adelante. Pero lo que estamos integrando justamente es una, en este caso esta cosa es una área, según hemos aprendido aquí. Es un volumen dos dimensional. Entonces, esta es la dos forma de área. Y esa es la que tengo que integrar para obtener un volumen. Pero no aparece este signo menos. Entonces, muchas veces cuando se omite esto, hay que ver en el libro desde un principio qué producto es el que está utilizando y cómo lo está utilizando. Entonces podemos omitir este wedge para no escribir tanto y simplemente tomar en cuenta que si lo intercambio me va a sacar un signo menos ahí. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Y voy a seguir utilizando la cuñita. Y luego tenemos el 2 con el 3. También tenemos el 1 con el 3. Y tenemos el 1 con el 1. El 2 con el 2. Y el 3 con el 3. Entonces, estas son todas las posibilidades que tenemos en R3, tomando R3 para dos formas. Entonces, esto de aquí se conocen como dos formas diferenciales. Entonces, esta va a ser una dos forma. Entonces, una uno forma solo tiene un dx, una dos forma tiene dos con el wedge. Una 3 forma va a tener 3, una 4 forma va a tener 4. Entonces, ¿cuántas K formas puedo tener en R3, por ejemplo? O en general, ¿cuántas K formas puedo tener en Rn? Eso lo iremos viendo. Entonces, una 2 forma, o sea, el espacio de las dos formas, digamos, vamos a ponerlo así. Lambda p k en Rn denota el espacio de n formas, de k formas, perdón. Diferenciales en Rn. Entonces, si k es igual a 0, este lambda p0 de Rn simplemente son las funciones continuas en Rn. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vamos a definir así. Y lambda 1 es el espacio de 1 formas que ya vimos. Las dos formas van a tener esto. Entonces, ¿cuántas 1 formas voy a tener? Ah, pues se ve que va a depender del n que yo tenga, porque aquí si tengo tres posibilidades. Tres coordenadas, entonces tengo que mezclarlas. Y con eso obtengo como cuántos elementos distintos hay. Aquí en este caso hay tres. Si estuviera en R4, pues tendría uno, 2, 3, 4. Y entonces este número aumentaría. Tendría el uno con 2, el uno con 3, el uno con 4, el 2 con 3, el 2 con 4 y el 3 con 4. Tendría 6. ¿Sí ven? Entonces el número de estas cosas que tenga va a depender de la dimensión del espacio que yo esté tomando. Ok, pues eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, entonces una dos forma en R3 se puede escribir como combinación lineal de estos. Entonces estos van a formar la base. Es decir, yo puedo escribir omega que pertenece a lambda 2 de p en R3 como omega igual a omega 1, 2 más omega 2, 3 más omega 3, 1.
3, 1, perdón. Ahora aquí estoy escribiendo esto, esta sería la base del espacio de dos formas. Entonces esta de x1, de x2, de x2, de x3 y de x3, de x1 sería la base. No nos vamos a meter mucho con esto. Voy a mencionar más adelante cómo encontrar la base asociada a cada uno de estos espacios. Y de hecho es algo que tienen en la tarea, algo que tienen que poner en la tarea. Entonces ahora, si se fijan aquí, no estoy respetando como el orden, digamos, si tengo 3, estoy poniendo 1, 2, estoy poniendo 2, 3, pero estoy poniendo 3, 1. Entonces cuando es este caso específico, se respeta el orden cíclico. Entonces se acuerdan que es el vector i por el vector j me da el vector k. Entonces 1, 2, 2, 3 sería el siguiente y 3, 1. Pero cuando tengo más de esto, entonces sí se sigue el orden como en orden creciente, incrementando los índices. Eso también lo vamos a ver conforme vayamos avanzando. Entonces ese es el motivo, perdón, aquí. Esa es la razón por la cual no puse 1, 3 aquí. Eso es porque por convención se escribe así, digamos. Entonces, ¿y esto qué es? Pues es simplemente la convención para manejar el orden cíclico. Entonces ahora lo que quiero hacer es ver qué pasa cuando tengo una... O sea, qué pasa cuando tengo las tres componentes. Porque el vector tiene tres componentes, b1, b2, b3. Pero... mm, o sea, lo que quiero que noten es que el vector proyecto... ¿Dónde está mi imagen de los paralelepípedos? Aquí. Que el espacio que el vector b y el vector w que generan cuando están proyectados sobre el D1, D2, finalmente están sobre el espacio, sobre el mismo espacio R, o sea, aquí abajo, digamos donde estoy proyectando, esto estaría en el espacio tangente R2. Entonces, esa es la razón por la cual, o sea, que digamos, los escribía así, en vez de escribirlo así. Pero entonces, ¿qué pasa con el vector B y W por sí mismos en el espacio R3, digamos? ¿Qué me va a estar generando? ¿Me va a estar generando un área también? Entonces, si las proyecciones de estos me generan paralelepípedos, intuitivamente lo que generan estos dos vectores va a tener que ser o sea, cuando esté en R3, estos dos vectores no, con un tercer vector voy a generar un paralelepípedo. Entonces, a ver, eso vamos a definir. Definimos el producto exterior de tres unoformas como sigue. Entonces lo que vamos a hacer es extender la idea de que es el determinante. Entonces si yo tenía 2, era este determinante de aquí. Ahora, si yo tengo 3, entonces dx y voy a poner dxj, dxk, estos 3 los tengo que evaluar en tres vectores. Entonces vamos a decir v y w.
Y esto lo vamos a definir como el determinante formado por las componentes de los tres vectores. Entonces sería dx y du, dxj du, que me daría la componente 2, y dx o la componente j, y dk que me daría la componente k. Ahora antes de continuar con esto, hay una cosa aquí, donde está la definición general. Aquí, que es IJ. Entonces aquí puede ser que el espacio no sea R3, sino que sea R5, por ejemplo. Entonces si yo tengo un vector B1, B2, B3, B4, B5, entonces esta, por ejemplo, DI5 de B, me va a dar la proyección sobre la componente 5 del vector B. Entonces yo tendría, aquí voy a pintar algo así que no es, pero, o sea, yo tendría un sistema con 5 ejes. Con 5 ejes. Y la proyección está en B5, por ejemplo, y no sé, en D3. Me daría la misma interpretación geométrica, pero sobre el plano 5,3. Entonces, esa sería la proyección dos dimensional, este, del vector B en 5 dimensiones, pero sobre 2 dimensiones. Y entonces, lo mismo, si pongo un W en ese espacio, lo que voy a estar calculando es la misma, el área generada por estos dos. Entonces no importa la dimensión que tenga, la interpretación va a ser la misma. ¿Sí? Yo puse el R3 como para poder hacer los dibujitos así. Pero eso se vale, puede tener un R20. Y estas cosas, entonces este wedge siempre va a ser el área del paralelogramo generado por las proyecciones de los vectores en las respectivas dimensiones que yo tenga, que tienen que ser dos. ¿De acuerdo? Entonces por eso aquí pongo IJ y acá también. Porque no estoy pensando en R3 solamente, por eso es IJK. Sí, puede ser que tenga un R50. Y entonces solamente voy a tomar las proyecciones del vector en tres dimensiones. Entonces este me quedaría DXJU, no, perdón, DXIB, DXJB, DXKB, DXIW, DXJW y DXKW. Y entonces el producto de una tres forma va a ser de tres unoformas. El producto de tres unoformas será una tres forma. Es decir, un elemento del espacio lambda P3 de Rn. En general, dependiendo cuál sea el espacio que yo esté tomando. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué encontramos con esas tres formas? Entonces, ¿qué nos dicen? Una tres forma. ¿Qué es? Pues si ya les había adelantado que en la integración esto estábamos integrando una forma de área, como vimos la interpretación de esto, entonces una tres forma, esta cosa va a representar un volumen, una cuatro forma, un cuatro volumen, etcétera. Entonces, ¿qué nos va a decir una tres forma? Pues vamos a ver, vamos a tomar el espacio R3 otra vez. Tenemos un P en R3. Y entonces déjenme pintar acá. Estamos en el espacio tangente, que es una copia de Rn, es lo mismo. Entonces aquí, digamos, estos VW pertenecen al espacio tangente en Rn. Entonces, digamos, tenemos tres vectores. Entonces tomamos los vectores, este,
VW en el espacio tangente a R3. ¿De acuerdo? Tres vectores en el espacio tangente a Rn, en este caso n es 3. Entonces, tres vectores de tres dimensiones. Entonces, aquí sí no voy a pintar coordenadas ni nada. Solamente voy a poner los vectores. Entonces, digamos que este es U. eh, B voy a pintarlos de diferente color. Este es el vector B. Y no sé, tenemos el vector W por acá. No está proyectado aquí, ¿eh? Entonces, porque a veces los dibujos se engañan. Este verde es un vector ahí en el espacio también. Entonces, tengo que este es W, que no es la proyección, están en el espacio tangente R3 en general. Este es B y este es U. Entonces, de lo que sabemos de geometría, estos tres vectores, ¿se acuerdan que era el triple producto escalar? Es lo que me daba el volumen. Estos tres vectores generan un paralelepípedo, según nuestra definición que dimos al principio. Entonces, este paralelepípedo, dejen ponerlo, a ver si me sale. Entonces, este lo ponemos así. Voy a poner esta recta así marcada, este por atrás. Luego tenemos este W con este U de aquí. Entonces esto me va a generar esto. Lo tenemos esto. Por acá tenemos el W por acá atrás. Por acá el B. W. Y este de aquí. Entonces me genera este paralelepípedo. Entonces P es el span de VW. O sea, es el paralelepípedo. Y generado por los vectores V y W. Entonces, esta tres forma definida así, entonces dx1, dx2, dx3, dvw genera el volumen de ese paralelepípedo P. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque según la definición, digamos si tengo dx1, dx2, dx3, entonces ¿cuántas posibilidades tengo de generar una tres forma en el espacio tres dimensional? Pues si n es igual a 3, entonces como la dimensión del espacio es 3, entonces ¿cuántas coordenadas tengo? Tengo la x, y y la z o 1, 2, 3. Entonces para generar una 3 forma tengo que multiplicar 3 1 formas. Entonces la única posibilidad es dx1, dx2, dx3, porque con las 3, porque las otras me dan exactamente lo mismo. Si yo cambio esta con esta según lo que aprendimos, me quedaría menos dx2, dx1, dx3. Y no se podía cambiar este con este también, me quedaría menos dx1. Entonces si cambio 1, eso asigna un signo menos, que es lo que estoy haciendo aquí. ¿De acuerdo? Entonces todas son la misma, como pasaba con esto. Que esta era la misma que esta, entonces estos no los cuento. Entonces los únicos distintos son 3 para dos formas en R3. Ahora en R3 solamente puedo generar una, que es dx1, dx2, dx3. Entonces, dicho eso, lo que tenemos es que dx1 wedge dx2 wedge dx3 en vw. Entonces si vw tienen componentes, o sea, u igual a 1, u2, u3, b1, b2, b3 y w1, w2, w3. Entonces, a ver, espérenme tantito. Ah, ya. Entonces esto por definición me da
dx1, vemos la definición, dx1, dx2, dx3, du. Entonces, estos IJKs no están contraídos con nadie, entonces no son sumas. Entonces, digamos para IJK desde 1 hasta n, vamos a decir. En este caso, igual acá donde lo había puesto, para B, P, W de P que pertenecen a TPDR N y J desde 1 hasta N. Entonces aquí me queda dx1 de B, dx2 de B, dx3 de B, dx1 de W, dx2 de W y dx3 de W. Y esto es igual a U1, U2, U3, B1, B2, B3 y W1, W2, W3. Entonces este es el volumen del paralelepípedo generado por V y W, ¿verdad? Según lo que aprendimos. Entonces la interpretación geométrica es, por ejemplo, en R3, ¿qué me está dando el producto wedge de los tres? Una tres forma que me dice me da un volumen. Entonces el volumen generado, el volumen del paralelepípedo generado por los vectores tangentes que evalúen esa forma diferencial. ¿De acuerdo? Y estas cosas de aquí me vuelven a dar las componentes de los tres, pero ahora la proyección de esto está sobre el mismo R3, a diferencia del otro donde no tenía, por ejemplo, estas dos. Entonces solo tenía dos vectores y era la proyección sobre el espacio 1, 2 o 2, 3 o 1, 3. Pues en este caso la proyección de los vectores sobre el espacio R3 está en R3. Entonces esta interpretación no importa qué dimensión tenga, porque puede ser que tenga, como mencioné acá. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, análogamente acá puede ser que yo tenga un R5. Entonces, de nueva cuenta voy a pintar esto así, aunque no es. Sería 1, 2, 3, 4, 5. En un espacio de 5 dimensiones. Y entonces una 3 forma van a ser las proyecciones en 3 de esos espacios. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dx1, dx2 y dx5, entonces va a ser la proyección en el espacio 2, 3, 5 que voy a poder poner aquí. Esa sí la puedo representar en este espacio 2 dimensional, como si fuera de 3 dimensiones. Y aquí encuentro el volumen generado por las proyecciones de estos vectores VW, entonces las proyecciones de esos vectores en este espacio, y esos me van a generar un paralelepípedo, como ya vimos. Y entonces esta tres forma en estos VW me van a dar el volumen de ese paralelepípedo generado por las proyecciones de esos tres vectores. Entonces, en este caso que tengo R5, entonces la proyección está en un R3. Perdón, aquí le puse 3, era 5. En este R3. Entonces puede ser un E a la 30, un E30. La test forma me va a proyectar, me va a tomar las proyecciones de los vectores VW en R30 en un espacio de 3 dimensiones. Y esa test forma lo que me va a estar dando es el volumen generado por las proyecciones de esos vectores. ¿De acuerdo? Entonces ya Bueno, con esto terminamos esta clase. Lo que iba a hacer es poner la definición de un producto de n formas, pero eso lo hacemos en un video nuevo.